Tengo muchos comentarios y cosas para comentar después, si querés, pero lo vamos a poner en línea a un economista que de todo esto sabe mucho y que ya lo tenemos en contacto. Lorenzo Sigó Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra. Así que juntos los vamos a contactar y a entrevistar. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, bueno, ¿qué le gana a la economía? ¿La macroeconomía que está muy bien y tiene números en verde, como decía recién Carlos Manzoni, o la microeconomía a la que todavía le falta y la que se siente en el bolsillo de la gente? ¿Qué es lo que va a prevalecer? Bueno, creo que es una cuestión también de timing, ¿no? Digamos, ya vemos que finalmente la inflación que se había mesetado en 4 perforó el 3%, que el nivel de actividad, que había alguna duda de si recuperaba o no, bueno, se ha consolidado, ya diría 2, 3 meses seguidos de crecimiento, pero claro, todavía venimos de una caída, no digo de un tobogán, pero una caída importante. Es importante haber hecho piso, es importante empezar a recuperar, pero hasta que, digamos, las familias tengan más ingresos reales que el año pasado o que recuperen empleo de calidad, y eso va a llevar obviamente más tiempo. Pero sí se puede decir que en la medida que de alguna manera como la macro es el transatlántico, como vos más o menos ahora encauzaste la dirección, ahora, en la medida que vayas avanzando de a poco, vas a ir recuperando, insisto, por ejemplo, ni siquiera el salario privado formal está cerca de los niveles de julio del año pasado, por ejemplo, en términos reales. Ahora, Está cerca Lorenzo, de noviembre. Lorenzo, ¿no haría Todavía falta, falta, sí. como dicen algunos economistas o algunos diputados o senadores también liberales, no necesariamente del peronismo, ¿no? Un mini RIGI para pymes, es decir, una política que tenga mayores incentivos para las pymes y que éstas puedan salir lo más rápidamente posible, además del RIGI para las grandes inversiones, ¿no? Seguro, seguro, porque cuando vos haces un régimen especial estás beneficiando a alguien por definición. Y los que no quedan adentro, no digo que lo estás perjudicando, pero no, por lo menos no lo estás beneficiando. Y en ese sentido está claro que Argentina necesita inversiones fuertes y que todavía con CEPO vos tenés que armar estos paraguas legales, etcétera, sobre todo para energía y minería, que creo que es lo que apunta principalmente el RIGI. Pero sí, no te podés descuidar de las pymes, y más aún creo que son las que más han sufrido esta crisis. Y te sumo que todo lo que sea pyme que esté orientado o compita con el exterior está en una situación muy compleja. Por ejemplo, como la industria en su conjunto, pero particularmente las pymes industriales que hoy que compiten con importaciones, porque el tipo de cambio real se ha apreciado mucho, ya incluso perforó el mínimo de la gestión de Mauricio Macri. A fin de año se termina el impuesto a país, que hacía encarecía un poquito el dólar importador. Con lo cual ahí realmente a los sectores pymes transales, si no los cuidamos, van a terminar vendiendo mercadería importada, ¿no? Y no es la idea, ¿no? Hoy, me decía justamente esta semana un directivo pyme importante de Cegera, muchas pymes están empezando a pensar en cerrar las plantas, echar a las 20 personas que tienen y poner un galpón y ponerse a importar indumentaria, por ejemplo, u otros bienes. Sí, porque las señales son en ese sentido negativas. El gobierno dice, a ver, con el gobierno de Mauricio Macri, el tipo de cambio real que teníamos era el que teníamos, porque salió del cepo y, te guste o no, el peso flotaba, así como se mantuvo estable 2 años, 2 años y medio. Después fue un barrilete, ¿no? Después de la crisis del 2018 y tuvo como 3 momentos de mucha incertidumbre. Pero era más o menos el precio que se arbitraba en el mercado. Paradójicamente, en un gobierno tan liberal, o de pronto liberal, vos tenés no solo controlado el dólar oficial, sino incluso el financiero, ¿no? Y hoy, ese producto de esta política del gobierno que prioriza, quizás con todo el sentido del mundo político, ¿no? De una demanda de la sociedad bajar la inflación, pero vos estás usando el tipo de cambio como ancla para bajar la inflación, y lo has usado tanto que hoy ya estás casi en una situación similar a previo a la devaluación con la que empezó este gobierno, ¿no? Lorenzo, Y eso complica el atraso cambiario, sobre todo a quienes más perjudica son a las pymes. Te sumo además que si Trump efectivamente hace una guerra comercial, vamos a un mundo en que el dólar sea más fuerte, y además que en el que puede sobrar mucha mercadería a China, porque si no va a Brasil,
si no va a Estados Unidos, va a querer entrar en otros lugares. Y además Brasil, hoy particularmente tenemos un tipo de cambio real muy parecido al de fines de la convertibilidad. ¿Se acuerdan cuando Brasil, el efecto caipirinha, devaluó a fines del 98, principios del 99, bueno, y terminó, dio de muerte, fue el golpe, la estocada final de la convertibilidad? Bueno, hoy estamos con un tipo de cambio real con Brasil, nuestro principal socio comercial, y con el cual hay mucho comercio industrial, también en una situación de mucho atraso también. ¿Ves, Lorenzo, ves por ese lado, más que nada, la pata la pata más floja que tiene este plan? Porque digo, estamos diciendo, los indicadores están dando todos muy bien. La verdad que todos muy bien. Incluso industria y construcción, los últimos 2 datos es que intermensualmente suben, con lo cual son 2 motores importantes. Pero bueno, en general, todos los datos están dando bien. Vos, la pata flaca que ves es esta. Estás mencionando nuevamente el tipo de cambio. Sí, lo productivo. A ver, creo que el gobierno lo fiscal lo ha solucionado. Obviamente lo tiene que sostener en el tiempo, porque Argentina ha sufrido mucho la cuestión fiscal, el déficit fiscal, los problemas de deuda pública, etcétera. Pero también, para evitar una devaluación, vos no tenés que atrasar tu tipo de cambio. Y hoy está atrasado. Bueno, y ahí hay, obviamente, un factor complejo y que afecta a lo productivo. Porque fíjate, de hecho, el Fondo Monetario es el principal cuestionamiento que tiene para un programa con la Argentina, y para condicionar fondos para la Argentina, ¿no? Sí, pero a nivel productivo, las economías regionales no van a poder competir. Por las eso. pymes, todo el sector transable se va a tener que reconvertir. Es complicado. Pensar en el agro. El agro hoy, tenemos un precio de la soja internacional en mínimos de los últimos 15 años. Tenemos además un tipo de cambio real muy apreciado, es cierto, no tanto como la convertibilidad. En convertibilidad no había retenciones de este nivel. Entonces, hoy la presión impositiva, más el atraso cambiario, más el precio de los granos, no solo la soja, pero digo, la soja es el más importante, en el agro está muy bajo. Entonces, realmente hoy tener rentabilidad significativa en el campo se hace muy difícil, sobre todo si tienes algún problema climático, ¿no? Claro, le quita competitividad a la economía y a la economía real y en todos los frentes, ¿no? Claro. ¿Vos crees que la buena relación de Milei con Trump puede ayudar a que vengan fondos para Argentina, salir del cepo? Porque el primer discurso del gobierno, salimos del cepo cuando toquemos la inflación 2,5. Después le agregaron, 2,5 con una brecha cambiaria de menos de 1. Y después, ahora están diciendo, 2,5 con una brecha cambiaria de menos de 1, pero con fondos del Fondo Monetario. Te corren el arco, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿nos va a ayudar el tío Trump en vez del tío Sam? El tío Trump, me gustó. Sí, a ver, creo que una de las apuestas para, digamos, obviamente el gobierno, primero que no puede dar una fecha concreta de la salida de CEPU, sino los actores, los agentes económicos se adelantan, se anticipan, entonces te puede generar problemas. Entonces, por eso siempre son bastante ambiguos, suman, restan condiciones, bueno, van cambiando la cancha. Pero sí creo que Caputo esta semana dijo algo importante, que es, bueno, no tenemos todavía las reservas que deberíamos. O sea, necesitamos tener reservas netas positivas de alguna manera, ¿no? En el Banco Central. Si bien estamos bien, estamos acumulando, etcétera, pero necesitamos un poco más. Eso me parece una condición bastante cierta, y si eso se concreta podemos salir, y ahí es donde entra el Fondo Monetario, y claramente una relación en la cual ya los países europeos estaban empezando a mirar a Argentina con mejores ojos, porque hizo un ajuste fiscal más fuerte que el que tenía el programa del fondo. Y hay muchos países europeos que tienen una voz importante en el Fondo Monetario que este fiscalismo extremo de Milei les gusta, o mayor ajuste fiscal que el del fondo, como que les gusta, y además la pata de Estados Unidos ahora claramente pudiendo abogar mucho más fuerte. Pero ahí va a haber una puja entre el board del FMI, el peso de los países de Estados Unidos, y el staff del FMI. El staff del FMI te dice, para pagar la deuda del fondo, que es en moneda dura, Argentina tiene que acumular reservas. Para acumular reservas en forma genuina y sostenida, hay que tener un tipo de cambio real más alto. Y Lorenzo, para cerrar el tema de lo que planteábamos en la columna, vos con este panorama, ¿no? Y si los indicadores lenta pero continuadamente siguen mejorando, ¿cuándo ves vos que se va a ver un impacto real en la economía, en la economía de bolsillo? Sí, yo creo que fin de año se va a empezar a ver la luz al final del túnel, quizás no todos los hogares, y no todos, y creo que el año que viene, sobre todo la primera mitad del año, puede ser en ese sentido una sensación de alivio, de que, bueno, finalmente, por ejemplo, el consumo masivo, que es una variable que todavía no reacciona. Bueno, ya vamos a empezar a ver el consumo masivo
creciendo, aunque sea lentamente, y eso significa sobre todo los hogares de menores ingresos. Y yo creo que eso va a estar, esa sensación, pues entre fin de año y creo que la primera mitad del año que viene, eso ya se va a empezar a percibir, lo cual obviamente va a hacer que el gobierno llegue por lo menos, no sé si con el cepo o sin cepo a las elecciones, pero con una economía que con baja inflación y en recuperación / expansión, ¿no? Porque recuperación digo porque el golpe fue muy fuerte, la caída de actividad, del salario real, del empleo, etcétera. Eso va a llevar tiempo, pero yo creo que para ya las elecciones del año que viene podemos estar en una situación en que por lo menos recuperamos el terreno perdido. Lorenzo, discúlpame la ignorancia, pero me atrevo a preguntarte, porque mucho oyente también se lo puede preguntar. ¿Vos sos algo de Lorenzo Sigó, que fue ministro de Economía? Sí, el hijo. ¿Vos sos el hijo? Mira. De Josefina Gravina, por eso Lorenzo Sigó Gravina. Claro, exactamente. No, porque veníamos hablando del tipo de cambio y ahora sí podríamos decir que el que apuesta al dólar pierde, ¿no? Porque muchos apostaron al dólar y perdieron. Bueno, yo digo, hay que aprender justamente de la historia argentina, los procesos de apreciación cambiaria. Cuando decimos que los economistas son insostenibles es porque tarde o temprano te generan muchos problemas. Esto puede durar un tiempo seguro, puede durar incluso después de las elecciones del año que viene, pero hay que entender, cuando uno olfatea, cuando uno ve, por ejemplo, que la costa brasileña va a estar llena de argentinos en el verano, que una pyme o una industria que producía localmente, como está tan barata las importaciones, se pasa a vender importaciones, es un revendedor, digamos. Claro. Hay un problema estructural y hay un problema que quizás hoy por el blanqueo, por el carry trade, porque el Fondo Monetario, porque Trump, o el tío Trump, como dijiste, te puede dar divisas, por el ingreso pero son dólares que después tienen que devolver, son préstamos de alguna manera. Sí, absolutamente. Y en cambio, todos los meses vos deberías tener más exportaciones, menos y no que las importaciones crezcan porque hay crecimiento, pero no porque están sustituyendo producción local. Y cuando vos tenés un tipo de cambio apreciado, insisto, en este concepto, ¿no? La Argentina siempre estaba en la discusión fiscal o sector externo. Yo digo dos cosas. Primero, para no tener crisis de deuda pública, no tenés que tener déficit. Eso lo hizo el gobierno. Para no tener una devaluación, una crisis cambiaria, no tenés que apreciar el tipo de cambio real. Bueno, el tipo de cambio real está muy apreciado. Ahí hay un factor de alerta. Insisto, esto puede durar 2 años o más, extenderse más, pero es un problema a resolver. Seguro. Me parece que hay que agrandar la torta y no achicarla, ¿no? Para mí, este es el principal problema que tengo con el plan económico. Me parece que es muy restrictivo y creo que se podría agrandar la torta porque hay un 4,7% del PBI que no se recauda, que está en exenciones tributarias. Son 28.000 millones de dólares que tiene la Argentina por delante en 2025 y nadie está pensando en eso. No, en ese sentido sí creo que hay una discusión no saldada de cómo fue el ajuste fiscal, ¿no? Hablaba de que se dice el ajuste fiscal, pero nuevamente, ¿quién lo pagó? ¿Quién lo pagaron los jubilados? O sea, había que ajustar tanto por el lado de los jubilados, no había otro lado por recortar, como decís, estas exenciones impositivas. Bueno, me parece que esa discusión es más política quizás, pero... Claro, porque esas exenciones impositivas, para que la gente lo entienda, es un gasto porque es claro, plata que se deja de recaudar, se llama gasto tributario. Recortar ese gasto en un 2,5% hubiera servido mucho para que no lo tenga que pagar las jubilaciones, las docentes, las universidades, el transporte, la gente en general, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, la jubilación mínima, el monto que se dio, esos 70.000 pesos, están fijos hace mucho tiempo. Y eso también, ¿por qué no se ajustó eso por inflación? Digo, y eso va a consumo, reactiva la economía. Seguro. Además estás hablando de la jubilación mínima, ¿no? Del jubilado que realmente no tiene chance de trabajar. Ni hablar. Y que vive con eso, con lo que tiene. Y por eso, digo, es otra discusión. Pero cuando hablamos de la macro, estamos diciendo, uno de los grandes 2 problemas de la Argentina está resuelto, que es el tema fiscal. Bueno, resuelto siempre, digo entre comillas, ¿no? Pero en camino de resolución, por lo menos está claro que este gobierno va a tener algo parecido a superávit primario o equilibrio fiscal, financiero, después pago intereses. Y después está el problema del atraso cambiario, que no hay que subestimarlo porque después tiene impacto en lo productivo, ¿no? Lorenzo. Y eso es atendible. Sí. Impecable. Muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, seguimos en contacto siempre, ¿eh? Un placer.
Hasta luego. Lorenzo Sigó Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibrio.